Bienvenidos acá traders a la primera lección del bloque 3 que concierne al reforzamiento en la utilización de R-Blocks. En esta presentación vamos a estudiar de manera introductoria cómo funciona el R-Block natural más conocido en todos los medios. Es importante que les aclare que quien estableció esta teoría fue Michael Hurstone. Antes de él, no hubo ni hay ningún trader que haya mencionado o publicado esta teoría de R-Blocks como lo ha hecho Michael Hurstone, o en otros términos, Inner Circle Trader o ICT, como los conocerían algunos. Entonces, es importante hacer esa referencia porque existen muchos traders en el medio que se tratan de adueñar de esta teoría y para mí es muy importante mencionar la fuente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a introducirnos a la teoría de los bloques de órdenes, no sin antes presentarles, como siempre y en todas las lecciones, el disclaimer o descargo de responsabilidad de ACA-Trading. Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nick? Gracias por estar aquí. Ya se conectaron dos compañeritos más. Gracias por su asistencia. Y bien, tenemos a continuación o a punto de comenzar una clase muy interesante con respecto a cómo buscar un R-Block, cómo utilizar un R-Block y cómo medir el riesgo en cuanto a la utilización de este tipo de R-Block, ¿de acuerdo? Voy a hacer referencia en este caso a un tipo de R-Block, en este caso de tipo bullish, ¿ok? Pero véase que es la misma aplicación para el tipo de bloque de órdenes bajista o el bearish R-Block. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es que un bullish R-Block se ve reflejado en nuestros gráficos como la última vela de un swing bajista, ¿ok? Que contenga un rango dinámico o un cuerpo relevante, ¿ok? Vamos a empezar buscando estos tipos de R-Blocks o bloques de órdenes con un cuerpo importante, ¿ok? Estos van a ser considerados bloques de órdenes alcista y sus niveles de soporte se van a establecer desde su apertura hasta su cierre. Lo que nos va a interesar medir de un R-Block es el cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora, independientemente de la temporalidad, porque, ok, entiéndase que hay R-Blocks en todas las temporalidades. Si tú encuentras un R-Block en temporalidad semanal, tú vas a establecer pues sus niveles de soporte desde su apertura hasta su cierre y por dentro de ese rango dinámico vas a ajustar la zona. Acuérdense que lo que hemos aprendido en lecciones anteriores es definir el nivel y gestionar el nivel. ¿Sí me entienden? Entonces, con esa premisa pasamos a lo siguiente, que es cuándo se valida un order block. Nosotros vamos a ver la validación de un order block, que esta era una duda que teníamos en la lección anterior, cuando el precio cotiza por encima del precio de apertura o del máximo de esa última vela del swing bajista. ¿Ok? Cuando veamos eso, entonces el precio nos está brindando las condiciones para utilizar ese bullish order block. De esa manera es como nosotros validamos. ¿Por qué? Porque en condiciones óptimas lo que estaríamos viendo sería un market structure shift o un market shift o un break in market structure o un BNS, ¿ok? Que básicamente hacen referencia a lo mismo, un rompimiento de estructura. Entonces, cuando nosotros observemos eso, en el precio, vamos a estar en condiciones de ¿qué? De operar ese order block, que es justamente lo que vamos a estudiar a continuación. Acuérdense que cada una de las clases de los bloques de órdenes contiene utilización y contexto. Entonces, ¿cómo utilizamos ese order block natural, no en este caso de tipo bullish? Cuando el precio deja la zona, es decir, cuando crea un rally, y luego retorna a la zona delimitada por el rango dinámico de esa última vela del swing bajista, en este caso anterior, se nos habilita una operación alcista en niveles de sensibilidad.
Acuérdense que en el video que está público en el canal de Acá Trading, yo establezco o menciono que la zona de sensibilidad de un order block va desde, en este caso, de tipo bullish, va desde su máximo hasta su precio de apertura. Y en la prementoría lo que hemos estudiado o lo que hemos visto a grosso modo es que tenemos un siguiente nivel de reacción que hemos definido y denominado mean threshold. El mean threshold en español significa límite máximo o umbral medio, que es el nivel máximo o límite al que el precio se podría mover para crear una expansión, en este caso, alcista. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un contexto, un escenario en el que nosotros podríamos pues esperar las condiciones para operar un bloque de órdenes de tipo bullish o de tipo alcista, ¿de acuerdo? En principio, lo que primero que habría que identificar sería una zona de soporte. Y con zona de soporte me refiero a una zona de patrocinio institucional. Si ustedes ubican el video del Daily Bias del canal de Cat Trading, se van a dar cuenta que ahí yo defino muchos niveles que podrían ser utilizados para tener la expectativa de la formación de un bloque de órdenes o de un swing high. En este caso voy a hacer mayor alusión o mayor énfasis en la creación o formación de bloques de órdenes, ¿de acuerdo? Pero siempre que nosotros tengamos previamente definida una zona de soporte, vamos a esperar justamente eso. En cuanto tengamos la zona de soporte predefinida, yo voy a esperar que se forme la última vela del swing bajista, que se va a representar más o menos así. ¿Ok? Vamos a tener el swing bajista, ¿ok? Con sus máximos y sus mínimos, ¿ok? Ya saben que tenemos allí internal range liquidity, external range liquidity. Y una vez que el precio llegue a esa zona de soporte, yo voy a esperar justamente que se forme la última vela del swing. Claro, para yo saber con alto grado de probabilidad que esa es la última vela del swing, necesito que se valide. Pero es importante que yo reconozca que esa va a ser la vela que yo podría utilizar si es que el precio, ¿ok?, crea un rally, una expansión alcista. Entonces voy a identificar esta última vela del swing que se crea justamente en el soporte como mi bullish sharp block. Lo que va a suceder después es que justamente nosotros vamos a establecer el 50% de ese bullish sharp block como nuestro mean threshold, no fair value. Yo estoy totalmente en contra de que se le denomine fair value. ¿Por qué? Porque el mean threshold es un tipo de fair value. Fair value, ¿qué significa? Significa precio justo o valor justo. Y el market maker puede buscar infinidades de tipos de precios justos para crear sus expansiones alcistas o bajistas dependiendo de lo que quiera hacer. Un fair value puede ser el mínimo de un breaker o el máximo de un breaker, dependiendo del tipo de breaker que estemos estudiando. Puede ser, en definitiva, un fair value gap. Puede ser la apertura de un R-block. ¿Pero por qué se le llama fair value? En términos breves, porque no es la lección o la clase, ¿vale? Pero se le llama fair value porque el precio llega justo a ese nivel y revierte, ¿de acuerdo? Entonces, es un punto máximo, ¿ok?, al que se podría esperar que llegue el precio para que se cree o se forme una nueva expansión de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Dependiendo de las condiciones o del ambiente o de lo que tengamos en el gráfico, ¿ok? Entonces, vamos a reconocer el 50% del rango dinámico o del cuerpo del bullish fair block como nuestro mean threshold o como el umbral máximo o medio al que el precio se podría mover antes de crear una nueva expansión alcista, ¿vale? Una vez que nosotros tengamos identificada esa zona, yo lo que voy a esperar es que una vez que se cree esa última vela del swing bajista anterior, tenga una expansión alcista. Necesito ver eso. ¿Por qué? Porque necesito ver que el soporte que yo he predefinido con anterioridad está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cuando el precio cotiza por encima de la apertura o del máximo del bullish order block, yo puedo decir que ese bullish order block está validado. Además de que yo justamente allí podría tener también la formación de un swing low. Acuérdense que este nivel de soporte puede ser un bullish order block anterior de primer grado y acá se nos está creando un siguiente bullish order block
Puede ser quizá, a ver, para no complicarnos tanto con los tecnicismos, ese nivel de soporte lo puede establecer un OTE, ¿ok? Que es lo más sencillo de identificar, porque acuérdense que con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci nosotros establecemos niveles de soporte o resistencia implícitos. Entonces, podemos también definir un soporte como un nivel óptimo de entrada, ¿no? Un 62%, 70.5 o 79% en su efecto. Lo que podría suceder después es que el precio, a partir del que empieza a cotizar por encima del máximo, el precio de apertura del bullish order block, sigue expandiendo, ¿de acuerdo? Podemos tener una siguiente expansión. Pero acá es importante que yo recalque o remarque, mejor dicho, algo interesante, y es que lo que les mencionaba en la utilización, que es básicamente cuando el precio retorna a la zona que establece el bullish order block, yo voy a estar en condiciones de ¿qué? De utilizar ese bullish order block para colocar una operación alcista, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense aquí cómo nosotros vamos a ir identificando niveles. Quiero que se fijen en el mínimo de la última vela alcista, ¿ok? Y cómo el precio rompe ese mínimo, o podríamos ver al precio rompiendo ese mínimo de la última vela alcista, en donde nosotros vamos a tener internal range liquidity. Es decir, que el precio está buscando neutralizar un mínimo anterior, ¿ok? Si nosotros solamente tenemos en cuenta el mínimo de la última vela, en este caso de este swing alcista, y el máximo, esta neutralización estaría en una zona de external range liquidity. Pero si yo anclo mi medición, o básicamente considero mi dealing range desde el mínimo de este bullish order block hasta este máximo más reciente, que en conjunto hacen mínimo más reciente, máximo más reciente, y opero mi dealing range, ¿ok? Más reciente, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque este dealing range cobra cierta relevancia. Porque este mínimo y este máximo se han formado a partir de un nivel de soporte importante, ¿de acuerdo? Que puede ser, repito, un bloque de órdenes anterior, puede ser un relleno de un fair value gap y a su vez la formación de un bloque de órdenes que se forma en el relleno de ese vacío de liquidez o de ese tipo de vacío de liquidez, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que este dealing range que establece este mínimo y este máximo, o este swing low y este swing high, cobra mayor relevancia. Por eso es que yo puedo anclar perfectamente un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y establecer un nivel óptimo de entrada. Claro, si yo solamente quiero hacer eso, entro por mercado y además de eso, quizá no entiendan lo que está sucediendo, ¿ok? Pero la operación me salió bien, pero no veo más allá de lo que hay realmente. Que cuando sí se logran observar este tipo de factores o de aspectos en el price action, se toma una decisión con un mejor criterio. No solamente porque traza su Fibonacci y el Fibonacci te dice que hay un nivel óptimo de entrada. ¿Sí me entienden? Entonces, acá lo que yo podría observar es al precio introduciéndose dentro del rango dinámico del bullish order block, importante porque se crea en ese nivel de soporte, y a la vez neutralizando un mínimo en donde tengo un internal range liquidity, un rango de liquidez interna. Basta esa neutralización, ¿para qué? Para que yo vea una expansión alcista, pero esa expansión alcista necesita ir a por un siguiente nivel de neutralización, ¿verdad? A ver, ¿a por qué zona o nivel? Colóquenmelo ahí en el chat. Basta, me conformo con una respuesta, pero ¿a qué nivel podríamos tener la expectativa de que llegue el precio? Con lo que tenemos allí, a ver, colóquenme en el chat. ¿Cuál sería el siguiente? Claro, muy bien. Marco nos dice, ¿podría llegar hasta el 50% del bloque de órdenes? Sí, es correcto. Ese sería nuestro umbral máximo, el umbral medio al que el precio podría llegar a cotizar, ¿verdad? Lo cual es correcto. Ahora, si yo ya veo el precio llegando a este bullish order block y yo tengo la expectativa de que sea recapitalizado, yo necesito ver una expansión, ¿verdad? Necesito ver una expansión de tipo alcista y esa expansión va a ir a por la neutralización
de un, colóquenme, correcto, Cristian, va a ir a por la neutralización de un máximo anterior. Eso es lo que yo espero en primera instancia. Si yo utilizo un bloque de órdenes de tipo bullish, voy a esperar que se neutralice un máximo anterior y basta con eso. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar beneficios. ¿Ok? Es justamente lo que voy a especular, que el precio llegue a neutralizar una zona de external range liquidity. Es decir, de esa manera voy a ir combinando los conceptos que ya hemos aprendido a lo largo de las 4 lecciones anteriores. Entonces, si ya identifiqué la zona de external range liquidity, muy bien, Juan Pablo, también, claro, un máximo. Entonces, si ya identifiqué esta zona de rango de liquidez externa, yo voy a ir a por esa zona colocando mi take profit final o parcial en esa zona justamente. ¿Qué voy a esperar? Voy a delimitar mi take profit y voy a esperar una expansión alcista a por la neutralización. ¿Qué cosa interesante logro identificar allí? Allí, evidentemente, también se están activando órdenes de buy stops, ¿ok? Pero ahí también tengo mi take profit. Entonces, cuando el precio llega allí, yo lo que voy a hacer es emparejar esa activación de buy stops con mi take profit. Cuando yo utilizo un bullish short block, por ejemplo, si estoy operando por sesión y logro identificar, perdón, un nivel de liquidez expuesta, una piscina de liquidez que se encuentra bajo estas condiciones y haciendo alusión o referencia a este contexto, si logro identificar un máximo en donde hay una piscina de liquidez, yo puedo operar en busca de que esa piscina de liquidez sea tomada o neutralizada. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, yo puedo utilizar este bullish order block para colocar una orden de compra en esa zona, colocar mi take profit en esa zona y cuando se activen estos buy stops, ya es otra historia. ¿Por qué es otra historia? Porque depende en gran parte de lo que mande la temporalidad mayor o de la información que yo encuentre en la macroestructura o en, valga la redundancia, temporalidad mayor. Acuérdense que este escenario yo lo puedo tener en temporalidad de 1 hora, de 15 minutos, de 5 minutos, pero siempre que yo sepa hasta dónde llegar y si opero una vez por sesión o una vez cada 2 días, y logro identificar estas zonas y me va bien, entonces ya por allí puedo empezar a decir que tengo las pautas que necesito para ser rentable. Porque este sería uno de los primeros setups a identificar para empezar a hacer las cosas bien. Ahora lo que vamos a hacer es medir el riesgo. Porque, ok, qué bonito, ¿no? Ángel, me estás enseñando ya a entrar en la zona de sensibilidad del bloque de órdenes, el precio no debería superar el mid threshold, pero ¿cómo realmente yo logro medir ese riesgo? Entonces aquí también les dejo una anotación, cómo se mide el riesgo. El mínimo de un bullish short block va a ser un lugar adecuado o relativamente adecuado para que nosotros coloquemos nuestro stop loss y de esa manera protejamos nuestra operación. Para eso existe el stop loss, para proteger la operación. Ahora, la zona que se encuentra por debajo del rango dinámico del cuerpo del bullish short block también es un lugar seguro para mover nuestro stop loss siempre que nosotros hayamos visto una reacción o la creación de un rally en esa zona. En principio, lo que nosotros hacemos es colocar nuestra operación o trabajar dentro de la zona de la apertura o máximo hasta el min threshold, que es el 50% del bullish short block, ¿de acuerdo? En cuanto yo vea esta expansión alcista, que es lo que yo espero que suceda, yo tengo ahora las razones o fundamentos o argumentos para subir mi stop loss al mínimo que se crea justamente en esa zona. Es decir, cercana al min threshold o 50% del bullish short block. Esa sería una de las pautas que yo podría tener en cuenta a la hora de gestionar una operación que ha sido tomada en un bullish short block. Lo que a mí me interesa ver, como repito, es la neutralización de un máximo y lo que suceda después
es historia. ¿Puedo seguir esperando o puedo tener la expectativa de que el precio continúe neutralizando máximos? Por supuesto que sí. Pero en la medida en la que yo logre identificar estos escenarios en temporalidad mayor, yo voy a ir reduciendo de temporalidad para ajustar los niveles, ¿de acuerdo? Establecer el 50% de ese bullish order block de temporalidad mayor, que puede ser una temporalidad mensual, semanal, diaria, ¿ok? Y en menor temporalidad, tener en consideración qué horario es el que el precio utiliza o el algoritmo, en definitiva, utiliza para crear la formación, o perdón, para crear el swing low en esa zona de sensibilidad, ¿de acuerdo? Y con esos factores yo poder tomar una operación alcista, porque lo primero es o tomar la operación en la apertura del bloque de órdenes, en el 50% de ese bloque de órdenes, o lo siguiente es esperar la formación de un swing low en ese bloque de órdenes y por lo tanto, de esa manera es como nosotros logramos reducir el stop loss. Esto ya depende del criterio que tengamos, que vayamos a utilizar para esa operación en definitiva, o de la experiencia que nosotros tengamos. Si eres un trader que le gusta mantener sus operaciones, muy probablemente vas a proteger tu operación colocando tu stop loss por debajo del mínimo del bullish order block. Pero si eres un scalper, un intraday, lo que tú vas a hacer es esperar la formación, probablemente, claro está, de un swing low en esta zona. Y vas a trabajar, ¿ok? Por rangos pequeños. Claro, va a depender muchísimo de lo que tú quieras buscar. Pero acuérdate que siempre que tengas las cosas claras y siempre que tengas, valga la redundancia, claro, hasta dónde vas a llegar, eso te va a hacer consistente con el tiempo, ¿de acuerdo? Porque lo que estás haciendo es exigirte a ti mismo lo que necesitas ver para entrar al mercado y para llegar o alcanzar un objetivo determinado, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora en el gráfico cómo nosotros podríamos tener en consideración este tipo de pautas a la hora de operar un bullish order block. Un bullish order block, dependiendo si lo vas a operar a favor de la tendencia general u overall bias, o si lo vas a operar en contratendencia. ¿Por qué? Porque este máximo o el máximo más antiguo puede estar en high resistance conditions. ¿Qué quiere decir que esté en high resistance conditions? Que el precio va a neutralizar liquidez por encima de esos máximos y automáticamente va a revertir. Pero eso no quiere decir que tu operación esté mal, porque tú lograste identificar este pequeño overflow que necesitaba llegar a una siguiente piscina de liquidez, lo cual te hace consistente. ¿Ok? No te hace un profeta o un sabelotodo de la dirección del precio, porque es lo que menos tratamos de hacer aquí o de conseguir aquí. Operamos por probabilidad y estos conceptos lo que hacen es únicamente incrementar el grado de probabilidad de nuestro criterio, básicamente, a la hora de tomar una operación. De hecho, mi mentor Michael tiene muchos videos en YouTube y en su canal oficial de Telegram en donde él logra detectar estos pequeños espacios en el price action en donde el precio le falta tomar o neutralizar una piscina de liquidez antes de revertir. Entonces, eso no te hace un mal trader, pero como lo he mencionado ya, depende de lo que tú busques. Y eso también lo van a ver en mis operativas en el canal de Cat Trading, que yo muchas veces opero en contratendencia. ¿Por qué? Porque eso también lo vamos a estudiar en la mentoría anual, quizá no a detalle en esta prementoría, pero la mayoría de los movimientos o algunos movimientos fuertes, ¿ok? Se generan en contratendencia para inducir a traders, ¿ok? A operar en la dirección equivocada. Como esos movimientos son rápidos, ¿ok? Y generan vacíos de liquidez que, claro, posteriormente son rellenados y el precio continúa con el flujo de órdenes principal. Entonces, son justamente esos movimientos que, por ejemplo, a mí me gusta aprovechar, pero yo sé hasta dónde llegar. Y es justamente lo que también les quiero enseñar a ustedes. Saber hasta dónde llegar los va a hacer consistentes. Muy bien, aquí tenemos un gráfico en la libra o en el euro libra, perdón. Y a grosso modo y de manera desnuda voy a ir destacando los niveles que ustedes podrían ir operando, ok, sea en compra o sea en venta. Fíjense, empezando por este lado tenemos, y para esto, perdón, antes de empezar voy a utilizar la herramienta de Zoom.
solamente para remarcar y para que cuando ustedes ingresen a ver sus gráficos no se les haga tan complicado identificar los niveles, porque acuérdense, todo con sencillez. En la medida en la que todo sea más fácil, se les va a hacer a ustedes mucho más sencillo llegar a sus gráficos y trabajar de manera fluida, sin complicarse, ¿de acuerdo? Entonces, si yo empiezo por aquí, entiéndase que tengo un flujo de órdenes institucionales bajista, ¿vale? Entonces, el flujo o, digamos, las neutralizaciones de máximos van a estar supeditadas a una subsiguiente creación de una expansión bajista y, por lo tanto, los máximos que se formen van a estar en high resistance condition, es decir, el precio puede neutralizarlos y puede revertir automáticamente. Entonces, fíjense en algo interesante. Tengo acá equal lows o candle line. Si se fijan aquí, voy a cambiar el color. Tengo aquí una pequeña candle line. El precio sube. Sí, aquí es cuando muchos dicen, ok, la teoría de mi doble piso, mi doble suelo funcionó. Sí, en estos casos no les vamos a dar la contra, pero quiero que vean lo que finalmente termina siendo el precio. Va y neutraliza esa zona de equal lows. Que dicho sea de paso, antes de neutralizarla, me deja algo muchísimo más interesante, que es justamente la formación de primer mínimo, segundo mínimo, tercer mínimo, cuarto mínimo, y que les mencioné en una de las clases anteriores, que en la medida en la que el precio deje varios mínimos o máximos iguales o relativamente iguales, la probabilidad de que sean neutralizados es alta, y es justamente lo que sucede cuando nosotros trazamos una línea así. Tenemos primera neutralización. ¿Qué sucede cuando hay una neutralización de un mínimo? ¿Qué podemos esperar? Lo que nos decía nuestro compañero Cristian y Juan Pablo, el precio va a expandir. ¿Y qué tenemos? A continuación, tenemos la neutralización y acá también tenemos equal highs o candle line. ¿Ok? Entonces, máximos iguales, asaltados. ¿Se fijan? Y claro, yo aquí puedo tener la formación de un OR block, que es justamente lo que estudiamos en la lección 4 del bloque 2, que estudiamos que los bloques de órdenes que se forman en las neutralizaciones son perfectamente utilizables. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener, en este caso, voy a hacer un pequeño acercamiento. Haciendo alusión, haciendo alusión a lo que les mencionaba en la teoría, nosotros aquí tenemos un bullish order block. ¿De acuerdo? Precio neutralizando máximos iguales y yo puedo ajustar en temporalidad menor la zona. En este caso, en una hora, yo lo que tengo es el mínimo de este bearish order block, porque acuérdense que lo que hemos visto para un bullish order block aplica de la misma forma para un bearish order block, ¿de acuerdo? Entonces yo establezco esa zona de sensibilidad y eso no delimita necesariamente mi entrada, ¿de acuerdo? Sino mi zona de trabajo. Si yo reduzco en temporalidad menor, puedo trazar un Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo y el retroceso me puede dar una entrada o una operación bajista en un nivel óptimo. ¿Sí se fijan? Si yo aquí empiezo a rebuscar niveles, tengo una vela alcista, aquí, ¿se fijan? Que es utilizada claramente para soportar al precio y que éste cree a su vez una expansión bajista. Si yo sigo estudiando los movimientos del price action, neutralizada una piscina de liquidez, en este caso entendiendo que existe flujo de órdenes institucionales bajista, ese máximo va a ser asaltado y automáticamente el precio va a revertir. ¿Hacia dónde va a ir el precio? Hacia la neutralización de estos mínimos que ahora son interesantes porque observen los cierres. Si yo incremento la temporalidad, voy a tener menos velas, evidentemente, y mínimos iguales. Porque en este caso ya no me importan las mechas, me importan dónde están los cierres. Y siempre que el segundo mínimo esté unos cuantos pips por encima del anterior, entonces acá tengo candleline, ¿ok? ¿Qué sucede? El precio va y neutraliza justamente esa zona
de liquidez expuesta formada por esos mínimos iguales. Una vez que el precio llega a un nivel de soporte importante o interesante, luego de la neutralización de mínimos iguales, voy a tener la formación de un order block. Y entonces yo lo que delimito aquí es justamente ese order block. Acuérdense de las condiciones. Soporte importante, última vela del swing bajista, expansión. Aquí no me tengo que desesperar, porque esta expansión, por ejemplo, lo que está creando es un vacío de liquidez que en el futuro podría ser rellenado. Entonces, fíjense, ¿no? Lo que les mencionaba justamente. El precio crea una expansión, crea un máximo, deja liquidez expuesta por encima de ese máximo, crea un pequeño retroceso, neutraliza el máximo, y esta es una de las operaciones, por ejemplo, que a mí me gusta tomar, que no necesariamente son el tipo de operaciones que ustedes van a tomar, pero como les dije, siempre que tengan las cosas claras, les va a ir bien y van a ser consistentes. ¿Y por qué acá se podría tomar una operación bajista? Porque el precio está neutralizando un máximo anterior, ¿ok? Y mi objetivo estaría justamente en el vacío o imbalance de compras que se crea en esta expansión alcista y, ¿por qué no?, en este bullish order block, que es justamente utilizado ¿para qué? Para recapitalizar órdenes y crear una expansión alcista. Aquí es cuando, por ejemplo, el precio ingenia liquidez a través, o el algoritmo, mejor dicho, ¿vale? ¿Cómo ingenia liquidez? Crea un primer mínimo. Entonces, ustedes tengan en cuenta que no solamente traders como nosotros que sabemos de estos conceptos de alta probabilidad, vamos a entrar en compras en esta zona y muy probablemente nos vamos a adelantar a colocar un break-even o proteger nuestra operación en punto cero. Si no, van a haber un montón de personas que van a hacer lo mismo. Y el algoritmo sabe que hay traders que han entrado en compras en ese mínimo. Por eso es que no deberíamos acelerarnos quizá a colocar un break-even. Como se los he mencionado en lecciones anteriores, siempre que nosotros estemos dispuestos a perder cierto porcentaje de nuestro capital, vamos a lograr mantener ese stop loss y esperar a ver lo que nosotros tenemos la expectativa de que suceda en el mercado o en el instrumento financiero que estamos operando, o que en definitiva el precio nos dé lo contrario, ¿no? Nos diga que no tenemos la razón. Pero en este caso tenemos un mínimo justamente en el bullish order block que se crea en este swing. Y acá yo también podría entrar por neutralización, pero en la ruptura de este mínimo. Porque aquí lo que se está haciendo nuevamente es purgar a traders. Y aquí es cuando sí, aquí cuando de repente funciona el min threshold, ¿no? Y quienes usaron el open order block o la apertura del bloque de órdenes y se adelantaron a colocar un break-even, fueron sacados en stop loss. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo puedo interpretar esto, traders? Que finalmente toda la zona de sensibilidad o toda la zona de trabajo que yo puedo establecer dentro de un bloque de órdenes va a ir desde su apertura hasta su 50% y yo necesito ver una expansión que neutralice un máximo, acuérdense, para estar seguro de mover mi stop loss por encima o por debajo, perdón, del mid threshold. Hasta que yo no tenga esa neutralización, no sería adecuado que yo mueva mi stop loss. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la pauta que les estoy dando. Si ustedes ven un primer swing alcista, una primera expansión alcista a partir de el toque, por decirlo así, o de la llegada del precio al bloque de órdenes, y ese swing alcista no neutraliza un máximo que se encuentre en external range liquidity, entonces todavía no es momento de mover el stop loss, ¿vale? Yo voy a mover mi stop loss siempre y cuando el precio ya haya neutralizado un máximo que se encuentre en external range liquidity o un mínimo, en el caso contrario, que haya neutralizado básicamente una zona de external range liquidity, va a la redundancia. Entonces, si se fijan, los order blocks de este tipo los utilizamos en busca de la neutralización de máximos anteriores. ¿De acuerdo? Y para no rayarles tanto la pantalla, vamos a hacer las cosas más fáciles.
Aquí lo tenemos. Lo que les mencionaba acá, traders. Permítanme un segundito. Hay que tomar un poquito de agüita, dado que a veces hablamos un montón. Así que no pasa nada. Igual si tienen dudas o consultas, pueden colocarlas en el chat o pueden intervenir con total confianza. Lo que les mencionaba hace un momento, teníamos Candleline en principio y el precio va y neutraliza esa Candleline, ¿ok? En el corto plazo tenemos Equal Highs o Candleline también por encima de estos máximos y podemos operar compras en busca de la neutralización de esos máximos, ¿de acuerdo? Acá tenemos imbalance, pero ese imbalance está a favor del overall bias o del flujo de órdenes institucionales, que es bajista. Por lo tanto, ese imbalance va a ser rellenado, pero no crea las condiciones para que yo forme o construya un setup en compras. ¿Ok? No puedo ir en contra del flujo de órdenes institucionales que evidentemente se observa en temporalidad mayor. ¿De acuerdo? Entonces, por eso este imbalance para recolocar compras es de baja probabilidad, que es algo que vamos a estudiar a mayor detalle en setups. ¿De acuerdo? Una vez neutralizado los equal highs que se crean en el máximo anterior, el precio puede revertir y continuar con la direccionalidad, que es bajista, neutralizando los equal lows aquí, creando un bullish order block y este bullish order block a su vez creando una expansión. Neutralización de un máximo anterior, aquí es cuando tenemos Market Structure Shift, Breaking Market Structure, BNS, Market Shift, etcétera, etcétera. Pero sí, tenemos un pequeño cambio de estructura. Entonces podemos operar neutralización de un máximo en ventas. Acuérdense que estos son compras retail. Y acá es donde nosotros emparejamos esas compras con ventas. Ventas, boom, 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 hasta el bullish order block. Primera zona de trabajo del bullish order block, su apertura, el precio expande. Liquidez expuesta o piscina de liquidez por debajo de ese mínimo, el precio va, neutraliza. ¿Qué necesito ver yo? Que el precio rompa un máximo anterior. Porque en la medida en la que el precio rompa un máximo anterior, que se encuentra en External Range Liquidity, a la hora de que retroceda, se va a encontrar con mayores obstáculos, ¿sí me entiendes? Es decir, va a encontrar mayores niveles de soporte y resistencias naturales, ¿ok? Que en este caso serían pues cambios de polaridad y bla, 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 pero se le va a hacer más complicado revertir, siempre y cuando ustedes tengan un flujo de órdenes alcista que favorezca básicamente el mantenimiento, o como dirían algunos, el hold, ¿no?, de esa operación. Es decir, que para yo mantener esa operación, yo necesito ver el precio rompiendo más niveles. ¿Se me escuchó? ¿Se me escucha? ¿Todo correcto? Esa última parte por el retorno no se me escuchó muy bien, pero voy a repetir la idea, ¿vale? Lo que les estaba mencionando es que para yo poder confirmar que el precio va a continuar buscando liquidez en zonas máximas, yo necesito ver al precio rompiendo máximos, ¿de acuerdo? Rompiendo máximos porque son justamente esos máximos los que se van a convertir a la hora de que el precio cree retrocesos o reversiones en zonas de soporte que van a, valga la redundancia, soportar el precio y, ¿por qué no?, promover la creación de un nuevo rally que siga buscando liquidez en zonas superiores. En este caso, fíjense la magnitud con la que se crea este rally. Yo necesito ver el precio, sí, evidentemente buscando liquidez en zonas external range liquidity, primera zona de liquidez tomada, segunda zona de liquidez tomada y tercera zona de liquidez tomada. Eso no quiere decir que tiene que tomar tres zonas, por supuesto que no, pero hay que saber identificar, claro, con la temporalidad mayor, cuáles son los niveles que el precio está neutralizando, cuáles son los niveles en donde el precio está tomando liquidez. Y si el flujo es bajista, el punto máximo de toma de liquidez podría ser un siguiente máximo. En este caso, este máximo que ha neutralizado equal highs está siendo asaltado y a partir de aquí se podría crear una reversión, que es justamente lo que sucede. Se rellena todo este imbalance, pero como el flujo de órdenes institucionales es bajista en temporalidad mayor, lo que va a suceder es finalmente el precio neutralizando estos equal lows, boom,
¿Se fijan? Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo es una idea de cómo tomar operaciones en contra de tendencia, ¿ok? No necesariamente a favor de la tendencia, porque acuérdense que estamos viendo muchos tipos de modelos sobre cómo tomar operaciones. Entonces, aquí está lo interesante. El precio viene, neutraliza equal lows, retrocede un poco, breaker block, crea nuevos mínimos, pequeña consolidación, retroceso al bearish short block, expansión bajista y neutralización finalmente de todos estos mínimos que se crean relativamente cerca o casi en el mismo nivel. ¿Se fijan? Luego de la neutralización, el precio evidentemente llega a un siguiente nivel de soporte importante y se forma el bullish short block. El precio crea la expansión, market structure shift, esperamos retroceso. Aquí es cuando yo les digo que, por ejemplo, estos son los tipos de movimientos que a mí me gusta tomar. Son rápidos, son fuertes, son explosivos, pero finalmente tienen un objetivo. Inducir a traders en venta que quizá no conocen que aquí tenemos un bullish short block y en ese bullish short block se crean las condiciones para nuevamente entrar en una operación alcista. Y esa operación alcista va nuevamente a por la neutralización de estos equal highs. ¿Hasta este momento tienen consultas? Coméntenme si les gustaría ver más ejemplos como estos, porque de no haber dudas o consultas, la presentación ha llegado hasta aquí. Y sí me gustaría hacer un breve pase al gráfico en vivo. Ok, acá traders. Estamos ya en un gráfico en vivo, porque es básicamente a lo que ustedes se van a enfrentar cuando entren a sus propios gráficos y realicen sus propios análisis. Y justamente estamos en este ejemplo que estuvimos estudiando en la presentación. ¿Se acuerdan qué teníamos aquí? Equal highs, ¿verdad? Si yo hago un pequeño acercamiento, yo voy a observar que el precio finalmente termina utilizando esta zona de este bullish bar block para recapitalizar compras y crear nuevas expansiones alcistas. Fíjense que cuando es necesario que el precio vaya a neutralizar una siguiente zona de liquidez expuesta o, en definitiva, una piscina de liquidez, lo que vamos a ver en el flujo es lo siguiente. Claro, acá tenemos internal range liquidity. Y acuérdense que con una neutralización que existe dentro de un rango relevante e importante que se crea justamente en la neutralización de una zona también importante, podemos perfectamente utilizarlo, es decir, este rango y este retroceso con neutralización para colocar órdenes en compra o largos. Este bullish order block que se crea, que es un bullish order block o bloque de órdenes de segundo grado, yo lo puedo utilizar para entrar en compras. Aquí yo lo que puedo tener es la formación de un swing low en temporalidad menor, 15 minutos. ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que tengo es una, dos y tres velas, ¿ok? Pero la penúltima o antepenúltima vela es muy grande. Entonces, si yo quiero ajustar el nivel, voy a temporalidad menor, sin dejar de lado cuál fue la última vela del swing bajista anterior, que es justamente esta, de temporalidad de una hora. El precio va y respeta esta apertura del bullish short block al PIB. ¿Por qué al PIB? Porque esa apertura está siendo utilizada como un fair value, ¿de acuerdo? Es justamente esa la simple y sencilla razón por la que vemos al precio expandiendo alcista. Y estas son una de las operaciones, por ejemplo, que ustedes van a apreciar en el canal de Catch Trading, porque así es como, por ejemplo, a mí me gusta tomar mis operaciones. Esperando la formación del swing low, esperando que el precio respete el min threshold del bullish fair block que se forma aquí en la neutralización de mínimos anteriores. Y una vez que yo vea expansión alcista, espero al precio que retorne, porque se ha validado el bullish fair block aquí de segundo grado. Acuérdense que estoy en una zona de soporte, espero el retorno del precio, utilizo mi zona de sensibilidad, el nivel lo defino y lo gestiono. Y espero, ¿qué cosa? Nueva expansión alcista. Aquí hay reacción, ¿por qué? Porque tengo un bearish breaker. Entonces tengo que ver una pequeña reacción, el precio expandiendo alcista, muchos porque ven esta vela, retail traders, por supuesto, porque ven esta vela, se meten en compras,
Y el precio finalmente termina ¿qué haciendo? Neutralizando mínimo anterior que tengo allí. Internal Range Liquidity. Y lo que puedo hacer, mínimo, máximo, 62%, ¿ok? O 70.5 en su defecto. Pero claro, esto lo tienen que manejar. ¿Por qué? Porque dependiendo de su broker, si tienen más o menos spread, la orden se les va o no a activar. Entonces, ¿se fijan? No es tan complicado. ¿Qué espero luego? Expansión alcista. Cuando el precio cotiza por encima de la última vela del swing bajista anterior, el bullish order block está validado. Espero que el precio no supere el min threshold de ese bullish order block. Sí, tengo mecha que supera ese min threshold, pero mi operación alcista está protegida porque mi stop loss está por debajo del mínimo de un bullish order block que se crea en la neutralización de un mínimo anterior. Y aquí es cuando estamos combinando todo lo que hemos estudiado en las 4 lecciones anteriores. ¿Se fijan? Luego de que se toma liquidez por debajo de ese mínimo anterior y se forma un bullish order block, yo utilizo ese bullish order block en busca de ¿qué? De zonas en donde haya liquidez externa. Es decir, zonas de external range liquidity. Tengo otro máximo. Acá tengo otro máximo. ¿Por qué trazo todos estos máximos? ¿Por qué lo haces eso, Ángel? Quiero que se fijen en algo interesante. Si yo logro identificar que el precio necesita subir a por tomar la liquidez que se encuentra por encima de máximos, es decir, una siguiente piscina de liquidez macro, porque si yo miro toda esta estructura, yo necesito y observo básicamente que el precio tiene que ir a neutralizar estos equal highs. Cualquier mínimo que se forme a lo largo de todo este swing alcista o todo este rally alcista va a estar en high resistance conditions. Cada neutralización de un mínimo es mi oportunidad de emparejar ventas retail con compras de smart money. Neutralización de mínimo, compro yo, boom. Neutralización de un mínimo, compro yo, boom. ¿De acuerdo? Cada swing low que se va formando a lo largo de este swing alcista en sí es mi oportunidad para comprar, porque el precio tiene que llegar a esta zona. Claro, si es que esto yo lo logro identificar en temporalidad mayor, ¿verdad? Necesito tener una pauta direccional, sí o sí. Entonces, no es que simplemente porque vea la neutralización de un máximo mínimo me coloco en contra, ¿sí? Porque ahí puedo caer en error. La idea es actuar con criterio. Entonces, aquí lo que yo puedo esperar es que el precio expanda hacia una zona de external range liquidity, pero si yo utilizo este bullish order block, yo lo que no debería observar es al precio cerrando por debajo del min threshold. Y si yo establezco el min threshold de este bullish order block, lo que observo es que el precio está cerrando por encima del min threshold. ¿Sí se fijan? Si le damos un poquito más de precisión, no está bien. Min threshold, cierres por encima, que es lo que quiero ver, y puedo entrar en las subsiguientes velas. O, en definitiva, si veo el precio cerrar así, coloco en una compra por mercado. ¿En busca de qué? Neutralización de esta zona, en donde va a haber, vamos a colocar, tengo aquí External Range Liquidity, aquí también tengo External Range Liquidity, y acá también tengo External Range Liquidity, que es básicamente zonas donde hay esto que le colocamos acá, Buy Side Liquidity, Buy Stops. Así es como logramos identificar estas zonas de liquidez en compras. ¿Sí se fijan? Entonces, estas órdenes en compras tienen que ser activadas y una vez que se neutralizan estos máximos interesantes, porque si ustedes observan cuál es el flujo overall bias, es bajista. Entonces yo vuelvo a hacer un acercamiento. Neutralizados estos máximos iguales, espero formación de bullish order block o bearish order block, perdón, bearish order block. En este caso, fíjense cómo acá tengo la formación de una última vela alcista en la neutralización de ese máximo, pero no tengo la validación de ese bearish order block.
¿Por qué? Porque básicamente el mínimo de esa vela alcista está siendo utilizado como un nivel de soporte. ¿Se fijan? El precio neutraliza el swing low que está aquí y vuelve a expandir. Ahí es cuando nos damos cuenta que al precio todavía le falta cierto recorrido alcista. Y no es tan difícil determinar esto porque acá podemos identificar una pequeña consolidación al precio expandiendo alcista, induciendo a que a retail traders en compras, ok, retail traders en compras, ahora sí, validación del British Share Block, British Share Block dije, ¿verdad? Ok, British Share Block, mi operación va a estar protegida en este máximo, ok. Aquí es cuando yo puedo entrar en una venta. ¿Por qué? Porque teniendo esta pequeña consolidación al precio rompiendo alcista, van a haber muchos retail traders que van a entrar en compras. Yo voy a entrar en ventas, pero si mi intención es esperar a ver la formación de price action que puedo tener aquí, espero British Share Block, establezco el nivel, acuérdense, min threshold como punto máximo. Aquí es cuando mi operación puede ser una operación perfecta. Venta, boom. ¿Ok? Y así es como básicamente utilizamos todas estas zonas para entrar al mercado, utilizando o teniendo en cuenta las pautas que se necesitan para utilizar bullish share blocks y bearish share blocks. ¿Ok? Una vez que se neutralizan máximos iguales, yo puedo esperar la neutralización, en definitiva, permítanme, de este mínimo. ¿Se fijan? En este caso, mínimo establecido por la mecha de esta vela, pero si me voy a gráfico de líneas y ajusto el nivel de neutralización al mínimo que establece el gráfico de líneas, yo aquí, por ejemplo, ya tuve neutralización. Entonces, si por el gráfico de líneas yo establezco que aquí también hay un stop run, yo voy a ver al precio neutralizando máximos de corto plazo. ¿Y por qué no? Rellenando este imbalance. ¿Ok? Punto máximo a que yo podría ver llegar al precio. Acá tengo un British Share Block. ¿Ok? Podría llegar hasta allí el precio, rellenando claramente todo este imbalance en ventas, que es básicamente la expectativa que se tiene de relleno de un vacío de liquidez, que es justamente lo que estudiamos en la lección, si es que no me equivoco, fue la lección 3 del bloque 2. ¿De acuerdo? Fueron dos bloques, lección 1 y 2 del primer bloque, lección 3 y 4 del segundo bloque. Entonces podríamos esperar que el precio llegue allí para que nos brinde las condiciones de continuar vendiendo. ¿Ok? ¿Por qué vender? Porque tenemos todo este flujo de órdenes bajista. Y si lo ponemos en temporalidad semanal, completamos esto. ¿Sí? Yo hubiera podido utilizar este bullish fair block en temporalidad semanal. En primera instancia, ese bullish fair block sí funcionó en su máximo. Hacemos un pequeño ajuste. Vámonos a precios más específicos. El máximo de este bullish fair block es utilizado como un fair value, ¿de acuerdo? Pero si el flujo es bajista, fíjense hasta dónde va ese rally. Entonces aquí lo que estoy haciendo es básicamente definir niveles, ¿ok? En este caso máximo de un bullish fair block y acá apertura de un bearish fair block. Yo hubiera tranquilamente podido operar todo este rango de unos 94 pips. Por supuesto que sí. Entonces depende mucho de lo que yo busque, ¿ok? En el precio. Si nos vamos a, por ejemplo, euro dólar. Esta semana se dieron cosas interesantes en euro dólar. Aquí mejor.
No. Este fue uno de los análisis que envié. Fíjense en algo interesante. Yo en temporalidad diaria lo que tengo es un bullish proportion block, ¿ok? Bullish proportion block. En ese nivel o en esa zona se me crean las condiciones para yo entrar o buscar operaciones en compra. Proportion block también es un tema que vamos a estudiar en una sesión específica. Es importante que les mencione cuál es la zona que se está respetando para que ustedes pues sepan por qué o entiendan el porqué de la formación de este rally alcista. Si yo disminuyo en temporalidad, perdón, de lo que me voy a dar cuenta es que justamente aquí se van creando mínimos, el precio expande, pero expande ¿hacia dónde? Hacia rellenar el vacío de liquidez y fair value gap. Se crean nuevamente las condiciones para vender. Y va cada vez neutralizando cada mínimo que se va formando en esa zona. Estos mínimos son los mechazos que vemos en temporalidad diaria. Ahora, eso no quiere decir que yo no puedo utilizar los bullish fair block que se van formando justamente en esa zona. Son perfectamente utilizables. Entonces, lo que necesito es identificar cuáles son las zonas de liquidez expuesta que tengo a mi alrededor. En principio, si empiezo a ver el precio tomando liquidez por zonas de máximos, voy a esperar retrocesos. ¿Ok? Primera zona de liquidez expuesta en compras, precio va, neutraliza el máximo y luego crea reversión. Reversión a por el mínimo de esta zona. Neutralización de sell stops, creación de pequeña consolidación, vuelve a neutralizarse el stops, entramos en compra. Bullish fair block, en este caso también es importante y les voy a enseñar a considerar no necesariamente la última vela, sino también dos velas de un swing, ¿ok? Para establecer mejor un rango dinámico. En este caso veo el precio cayendo, compra, mínimo, máximo, compra, boom. En este caso el precio sube, crea cierres por encima de los cierres anteriores, que es algo que también vamos a estudiar, retroceso, bullish fair block y expansión alcista. Relleno del fair value gap, toque al bearish fair block que tenemos aquí, que se utiliza también como un fair value, porque es un punto máximo donde al PIB el precio crea una reversión. ¿Se fijan? Entonces, reversión. ¿Qué sucede aquí? Siguiente vela, pin bar, expansión bajista, recapitalización de órdenes del bullish fair block. Esto no quiere decir que el bullish fair block no vaya a funcionar, ¿de acuerdo? Por el contrario, también les tengo que enseñar en una sesión específica cuándo las mechas pueden ser consideradas como una zona de liquidez expuesta que tiene que ser rellenada, o mejor dicho, como una zona de vacío de liquidez. En este caso yo puedo esperar que esa mecha sea rellenada, veo retroceso, neutralización de mínimo, se fijan, neutralización de mínimo, recapitalización del bullish fair block en compras y expansión nuevamente alcista. Relleno del fair value gap ahora con cuerpos, venta nuevamente si quiero vender, recapitalización al bullish proportion block y expansión alcista nuevamente, rejection block, venta, boom, ok, neutralización de mínimo, internal range liquidity, mínimo, máximo, expansión alcista, neutralización de máximos, máximos, y que puedo esperar cuando se neutraliza un máximo anterior, una reversión o un retroceso. En este caso tuvimos un retroceso hasta una zona del 79% de Fibonacci. Si es que yo anclaba o medía el rango a través de la herramienta desde el mínimo que se formaba en la neutralización de un mínimo anterior. Este mínimo se forma en la neutralización de este mínimo anterior. Entonces, por eso es relevante. Por eso es que yo podría esperar que el precio llegue hacia una zona, nivel óptimo de entrada, o en definitiva, un bullish fair block y expanda nuevamente el alcista. Pero ¿qué pasa aquí? Tuvimos fundamental y fíjense el grado de manipulación. Eso no quiere decir que la dirección vaya a cambiar, sino que simplemente se va a ir a neutralizar a traders. Y si ustedes se fijan, aquí hay algo muy interesante. Máximo, que neutraliza un máximo anterior. ¿Se fijan? Si yo trazo con esto, yo vuelvo a afirmar que el mercado es operable en todas las direcciones. Máximo, mínimo, swing high,
swing low, retroceso 70.5%, venta, boom, neutralización de mínimo y reversión. ¿Por qué? Porque estoy en la zona de trabajo de un Daily Bullish Propulsion Block. Entonces el precio necesita ir a neutralizar liquidez en forma de buy stops de máximos macro. En este caso, esto no quiere decir que mi operación en venta sea mala. Simplemente quiero aprovechar ese movimiento de manipulación impulsado por el fundamental de ese día, que a su vez, claro, está en confluencia con la zona cercana al mean threshold de este British Block, que se forma en la neutralización del máximo anterior. Se fijan cómo las pautas, siempre que ustedes tengan estas pautas, ok, en su plan de trading, van a ser consistentes con el tiempo. ¿De acuerdo acá, traders? Dudas o consultas, los dejo en el chat. Voy a dejar la sesión hasta este momento. Esta sesión va a estar cargada en YouTube. Ya saben que las weekly notes básicamente van a abarcar los rangos de liquidez interna y recién la subsiguiente semana es que van a tener todo el material de bloque de órdenes o de los tipos de bloques de órdenes como tal, ¿de acuerdo? Por favor, déjenme sus dudas o consultas en el chat. ¿Qué cosas les gustaría que existieran en las anotaciones en forma de aclaraciones? ¿De acuerdo? De ese modo yo también personalizo el material educativo o los recursos educativos que les envío. Diana nos dice que todo está entendido. Gracias, Diana, por ese comentario. Si alguno tuviera alguna duda o consulta, puede colocarla en el chat con total confianza. Les voy a dar ahí un par de minutitos para que me puedan hacer sus consultas. No solamente consultas o dudas, sino también qué les gustaría ver en las anotaciones que les envío. Muy bien, Orlando. Qué bueno que todo esté claro. Marco sí tiene una duda. Dice, el OR block que se invalida y luego hace un stop hunt, eso me quedó duda. ¿Cómo ves que fue invalidado para no tomar la compra o venta? A ver si entiendo esta duda o consulta. El OR block que se invalida y luego hace un stop hunt. Ok, claro. ¿Cómo ves que fue invalidado para no tomar la compra o venta? Esto depende muchísimo de cuál sea el flujo de órdenes de temporalidad mayor. ¿Es factible utilizar un bloque de órdenes? Aquí voy a volver a colocar una de las láminas anteriores para que ustedes lo observen mejor. Probablemente él se refiera a esto. Marco nos dice, ¿por qué no utilizo este OR block? Porque acá también tengo un OR block que se forma en una neutralización, ¿verdad? A eso te refieres, ¿verdad, Marco? Colócamelo ahí en el chat. O sea, él nos pregunta por qué este OR block no funcionó. Si estoy correcto, porfa, colócamelo ahí en el chat. Correcto. Acuérdense que el objetivo de un OR block es la neutralización de un siguiente máximo o mínimo dependiendo del tipo de OR block que se esté operando. En este caso, si yo tengo flujo de órdenes bajista y veo que este bullish OR block crea una expansión y neutraliza automáticamente este máximo o estos máximos que están expuestos, y además estos máximos se encuentran en high resistance condition, es decir, una zona en donde el precio va a tomar liquidez y pueden existir altas probabilidades de reversión, ese order block pierde probabilidad o grados de probabilidad de funcionar, porque el flujo mayor es bajista. Y acuérdense que en un flujo de órdenes institucionales bajista establecido por temporalidad mayor, cada neutralización de un máximo es una oportunidad para vender. En este caso, yo jamás tuve un retroceso que me permitiera continuar tomando compras a la neutralización o a por la neutralización de estos máximos. El precio fue directamente a neutralizar esos máximos y ahí es cuando nosotros pues podemos asumir que el precio en definitiva va a revertir.
En este caso, el precio sí genera o crea un Market Structure Shift, nos brinda un movimiento de manipulación y un retroceso. Aquí es factible tomar una operación en compras en busca de ¿qué? De todo este imbalance, que en una temporalidad de 4 horas podemos ver de manera muchísimo más clara. Entonces, justamente esa es la razón por la que el precio aquí expande alcista, toma liquidez por encima de este máximo, pero como nuevamente estamos en un flujo de órdenes institucionales bajista establecido por temporalidad mayor, basta que el precio tome liquidez por encima de ese máximo y automáticamente, ¡boom! Nuevamente, se toma liquidez por debajo de estos equal lows, el precio nos brinda una expansión alcista, retorno al bullish order block y nuevamente se crean las condiciones para continuar comprando. En este caso, la diferencia está en que el precio neutralizó los máximos más cercanos que tenía a su alcance, no nos brindó un retroceso, que es lo que esperaríamos, porque necesitamos zonas a neutralizar, ¿sí me entienden? Lo que tengo aquí es básicamente el precio creando mínimos iguales. Esto va a pesar más que este order block pequeñito. Esto va a pesar más. Aquí no. Aquí tengo el bullish order block creado en una neutralización, pero está solo. Entonces, fíjense cómo el precio sube, llega nuevamente a ese bullish order block que está solo y boom. Claro, previamente aquí lo que yo tengo es un stop on, es decir, el precio induciendo ventas y luego boom, cambio de estructura, que es algo que también se puede considerar. Aquí no, porque si tú te fijas en los cierres de velas, tengo equal high, equal lows. Solo en esta zona tengo equal lows si tú te fijas en los cierres de vela. Entonces, esos cierres de vela van a pesar más a la hora de pensar en una neutralización de ese nivel de liquidez bajista. Muy bien acá, traders. Ha sido un gusto estar con ustedes en una sesión más. Espero que tengan un excelente fin de semana. Quedan pendientes los videos y las anotaciones. Como nos dijo Diana, ejemplos en varios pares de divisa, por supuesto que sí. Que tengan una excelente noche.